Aquí comienza Proyecto Terror. Bienvenidos a la cripta. La Cripta de Cine presenta... Esta semana, bajo el efluvio de la luna llena, hemos invocado a las fuerzas de la noche para fraguar una escalofriante sesión de cine licántropo con el amigo Antonio José Navarro, historiador del séptimo arte, crítico, escritor y devorador de películas. Así pues, demos rienda suelta al lado salvaje y oscuro. Que los belfos retraídos muestren brillantes los colmillos a la imponente luz de Selene y que la bestia corra veloz y libre por el páramo. Bienvenidos a la cripta de Proyecto Terror. Ya la recuerdo. Aquella noche, en la cripta. Pase. Mató al lobo. Sí, pero no es ningún delito, ¿no? El lobo era Bela. ¿Acaso cree usted que no se distinguirá un hombre de un lobo? Bela se convirtió en lobo y usted le mató. A un hombre lobo solo se le puede matar con una bala de plata, con un cuchillo de plata o con un bastón con mango de plata. Está loca. Le digo que maté a un lobo. ¡He matado a un lobo! Tenga este amuleto. El pentáculo, el símbolo del lobo. Puede romper el hechizo maligno. Hechizo maligno, pentáculo, hombres lobo. Estoy harto de esta historia, me marcho de aquí. Todo aquel que resulta mordido por un hombre lobo y sobrevive es un hombre lobo. Pues bienvenido, Antonio, a la cripta de Proyecto Terror. ¿Cómo estás? Pues muchas gracias, Patricia, por invitarme. Pues bien, ocupado, afortunadamente, y aquí moviendo proyectos varios que algunos ya penetrarán en la criptid. Bien. Estupendo. Siempre nos gusta dejar un poquito de suspense, un poquito de Claro. enigma alrededor nuestro, porque el misterio siempre tiene que pervivir con el ser humano, Ujú. porque si no, qué vida tan aburrida. Hoy, en esta vida que tenemos del siglo XXI, donde la gente cuenta hasta el color de su ropa interior en las redes sociales, yo echo tanto en falta esas antiguas estrellas de antes, envueltas en ese misterio, que igual en su vida eran unos desgraciados, pero que de cara al exterior vendían una imagen y un aura maravillosos, ¿no? Pues eso hay que salvaguardar, un poquito de misterio, un poquito de magia que siempre hace que nuestra imaginación se Ujú. deje llevar por la aventura de pensar, bueno, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué existe ahí detrás, no? ¿Tú te acuerdas de una película de Jacques Tourneur que se llamaba La noche del demonio? ¿Cómo Sí, acaba? sí. El protagonista, Dan Andrews, dice, a veces es mejor no saber. Exactamente. Esa frase es muy bonita. Sí, porque lo pasa un poquito mal la película. Sí, el hombre piensa que no pasa nada, pero pasan Sí, muchas cosas. es verdad. Si no la habéis visto, queridos, os la recomendamos. Por supuestísimo, es un gran clásico del cine de terror de los años 50, sí señor. Pues de cine venimos a hablar en este espacio de Proyecto Terror, en esta sesión, pero nos vamos a centrar en una temática que nos apasiona y que seguro que esta noche Antonio nos va a descubrir más títulos. Vamos a ir más allá de los típicos títulos que todos conocemos, pero seguro que vamos a hallar nuevas películas. Y además me he dado cuenta, mirando el calendario esta mañana, cuando hemos quedado para grabar, Antonio, he mirado el calendario y digo, mira, estamos en semana de luna llena. Esto, Sí, señor. esto quiere decir algo. Bueno, no lo sé. Vamos a hablar de cine
y hombres lobo. Mucha licantropía vamos a tener en esta sesión. Así que, venga, para comenzar, Antonio, la primera reflexión que se me viene a la cabeza, bueno, yo la tengo la mía, pero quiero preguntar por la tuya. Como devorador de películas, cinéfilo, escritor, crítico, ¿qué es lo que te seduce de la figura del hombre lobo? Así, la licantropía. ¿Qué es lo que te atrae? ¿Qué son esos detalles o quizá ciertos tipos de hombres lobo que te han atraído a lo largo de de tu bagaje cinematográfico? Hombre, el personaje del hombre lobo está muy enraizado en la cultura de nuestro propio país. Es decir, tú eres una mujer del norte y sabes que la licantropía es algo que está en Cantabria, en el País Vasco, en Galicia sobre todo, o por lo menos son los más populares, gracias también al cine. Claro. Recordemos la película de Pedro Lea, El bosque del lobo, que habla del caso de Roma Santa, ¿no? Que es una gran película. No podemos decir lo mismo de la de mi amigo Paco Plaza, que era otro tipo de concepto, de idea. Y eso que salía mi añorado Julian Sands, pero... Sí, pero digamos que era otra idea, ¿no? Entonces, incluso en mi propia tierra, en Cataluña, hay leyendas de hombres lobo, evidentemente, y en toda Europa. Y bueno, el hombre lobo para mí el atractivo que tiene es esa dualidad que se le supone y que existe en el ser humano, que es esa parte animal que todos intentamos y que más o menos conseguimos a veces reprimir, opacar, esconder, pero que el mito, desde un punto de vista ya simbólico y físico, pues exterioriza, ¿no? Esa parte salvaje que todos tenemos y que en ciertas circunstancias pues se ha demostrado que sale al exterior, pero que tiene esa poética de la transformación, tiene la poética de la animalidad, tiene la poética de la violencia, de las carnes, de la sangre. Y sobre todo, y esto por ejemplo en una de mis películas favoritas, ya empezando un poco a hacer una lista, en la película de Joe Johnston, El hombre lobo, con Anthony Hopkins y Benicio del Toro, al menos en la versión, digamos, íntegra, que no se vio aquí en los cines, pero se ha podido recuperar en Blu-ray, está el hecho de que ser hombre lobo, convertirse en hombre lobo, ser clicántropo, supone una especie de liberación por parte de quien sufre esta supuesta dolencia para ser quien quiere ser, para hacer lo que quiere hacer y no verse constreñido por la civilización, por la cultura, ¿no? Ella ejerce un poder enorme, ¿verdad? ¿Crees en las maldiciones? Nunca mires atrás, Lawrence. Nunca mires atrás. El pasado es un páramo de horrores. Te esperan las horas más sombrías de tu calvario. Sé libre. Mata o muere. Es impresionante, ¿verdad? Eso es un detalle muy, muy interesante que muchas películas de hombres lobo lo sugieren y lo muestran. Una de ellas de manera absolutamente descarada es Aullidos, de Joe Dante, que los lobos, los licántropos disfrutan siendo licántropos, es decir, es para ellos una especie de fiesta, muy sangrienta, eso sí, pero lo disfrutan.
Y eso es lo que me atrae de este tipo de películas y cómo lo muestran, cómo lo tratan, cómo se hacen reflexiones y variaciones sobre ese mismo tema. Hay que decir para nuestros seguidores que la licantropía es una enfermedad mental que está catalogada. ¿Mm? Es decir, hay gente que cree que se transforman en animales, hay gente que se transforma mentalmente en lobos y se comportan como tales. Y también ha habido, pues, criminólogos, especialistas en asesinos en serie, que han calificado de licántropos a determinados asesinos, ¿no? Y esto ha sucedido a lo largo de la historia. Y probablemente una de las bases, digamos, históricas de la leyenda sea que en épocas pretéritas, no sé, la Edad Media, el Renacimiento, algunos psicópatas, que hoy en día los tenemos perfectamente controlados y catalogados, pues actuaran de una manera que para las personas de la época que desconocían las enfermedades mentales, pues se transformaban en lobos Ujú. directamente, ¿no? Bueno, ahí tenemos, a raíz de esto que estás comentando, me viene a la mente esa fabulosa película que es una de mis favoritas, El bosque del lobo, ¿no? Se supone que Ujú. este vieito, que Sí, interpretado por José Luis López Vázquez, ¿no? Basado en ese sí, personaje de correcto. Roma Ujú, Santa, se supone que, bueno, la historia real de este hombre fue que se creyeron, o él se creía un hombre lobo, vamos, que estaba enfermo, sí. que actuaba llevado por algo, ¿no? En la película la sanadora o la bruja o la curandera le dice que está ahojado, que está Ujú, maldito, ¿no? Que por eso, ay, has de cuidarte, ¿no? Y bueno, pues hablas de la Edad Media, pero incluso en épocas más recientes, como en el siglo XIX, pues había que ubicar a estas personas, ¿no? Y en algunos ujú, casos, bueno, pues esa enfermedad que hoy sabemos que existe, pues vivía, se la amparaba bajo el epígrafe de licántropo, ¿no? O el nombre de la ujú. definición de hombre lobo. Sí, sí. Y es muy interesante, sí, cómo hemos ido aprendiendo. Ahí tienes el remedio. Benitiño, Benito Freire, mal te veo, buhonero, que no te cuidas como debe hacerlo todo nacido. Y más tú que fuiste ahojado cuando rapaz. Ay, a estas alturas te da miedo la saludadora que te tuvo en brazos. Solo de mirarte sé que no tomas mis remedios contra tu mal. Esto, mira, me retrotrae al documental Hassan sobre Ujú, la brujería, ¿no? Que fue realizado hace 100 años y cómo te exponen, en este caso lo de las brujas, ¿no? Como en épocas pretéritas se creían brujas, lo que ahora en el siglo XX, en el año 1922, pues ya la psicología sabía que eran personas que adolecían de una enfermedad mental y que de antes se las quemaba o se las torturaba y ahora se las metía en instituciones mentales, ¿no? Bueno, pues ujú. esto se puede aplicar a la licantropía también. Se Sí, sabe que hay una enfermedad y que, bueno, pues ya las creencias han quedado en el pasado. En algunas zonas del globo, claro. En otras, no sé yo. a ver, hay una creencia generalizada en todo el planeta, que es el tema de la zoantropía, la transformación de un hombre en animal. Y cada país, cada zona del globo lo adapta a su propia fauna. Por ejemplo, en África, en la África subsahariana, existen hombres hiena, hombres leopardo, hombres cocodrilo. Es evidente que en Gabón no existen los lobos y para ellos un licántropo tradicional, como nosotros lo entendemos los europeos o los occidentales, pues es imposible, es inviable. Es curioso que, por ejemplo, dos culturas que durante siglos no tuvieron ningún tipo de contacto, como es la cultura occidental y los nativos norteamericanos, la licantropía es muy parecida, porque sí hay lobos en Estados Unidos. El hecho de que se asocie el mal, la locura, en cierta manera, a un animal, tiene mucho que ver con el pensamiento mágico de los hombres primitivos, ¿no? Entonces, esto, hasta que no llega la psicología y empieza a desgranar lo que son las enfermedades mentales, pues estaba muy extendido. Y de hecho, siempre ha sido atractivo de cara a vender el morbo, lo macabro, de ciertos asesinos en serie, asociarlos a la licantropía, ¿no? Tenemos en el París finisicular
tenemos a Jules Granier, que era un necrófilo, que era un asesino en serie, y lo calificaron de hombre lobo. Porque curiosamente, y eso es cierto, eso te lo pueden decir policías, jueces de instrucción y tal, cuando hay luna llena la gente se vuelve como un poco más loca, como un poco más loba. Y eso tiene una explicación científica. Nosotros somos un 75% agua, y agua salada además. Entonces, ¿qué ocurre? Si la luna es capaz de regir las corrientes marinas, imagínate lo que puede hacer en nuestros cuerpos. Pues ponernos como motos. Exactamente. Entonces, bueno, sí que es cierto que hay un repunte siempre en esas épocas, pues de crímenes, de violencias, de conflictos que están en nuestra sociedad larvados y que, bueno, pues por lo que sea, salen, ¿no? Es interesante ver que hubo un momento en la cultura, en nuestra cultura, en la cultura occidental, que ya hubo estudiosos que quisieron explicar el porqué de la licantropía y que empezaron a adoptar, antes incluso que la psicología, un punto de vista científico dentro de sus medios, ¿no? Mira, yo tengo aquí este libro, que es muy bonito, de la editorial Valdemar, escrito por Sabine Baringul. El prólogo es de un servidor, porque este libro yo se lo sugería a mis amigos de Valdemar, que es el libro de los hombres lobo. Aquí Sabine Baringul, que era un pastor protestante, muy culto en este sentido, pues hace una especie de repaso de los supuestos hombres lobo, reales y ficticios, de la historia, e intenta hablar de un tema que es el tema de la locura. Entonces no existían los trastornos mentales, existía la locura. Entonces, este libro es un libro fantástico, es un libro muy divertido de leer. Dime que no está descatalogado. No está descatalogado Bien. Porque Valdemar lo reeditó. Bien, bien. Porque fue un libro que curiosamente triunfó. A pesar de que, bueno, pues tiene su estilo decimonónico, pero en sí mismo ya es un documento de cómo se hacían las cosas en aquella época. Entonces, es un libro que ha servido mucho a cineastas, a guionistas, a escritores, para escribir sus historias de licántropos. El licántropo es uno de los monstruos literarios que más ha fascinado junto con el vampiro, ¿no? Y mira, yo, por ejemplo, en mi cripta particular, pues tengo aquí este libro que además está prologado y seleccionado por Bill Bronzini, que es un escritor de novela negra muy conocido, pero que también le gustan las historias de miedo. Aquí tengo otra selección de cuentos que hablan de diversos tipos de zoantropía, ¿no? Hay hombres lobo, hay hombres cocodrilo, mujeres pantera. La mujer pantera también puede ser una película considerada de licantropía. Y luego aquí tenemos uno de los clásicos, que es una edición rarísima del Hombre Lobo en París, de Bouillon-d'Or. Uy, creo que tenemos la misma. Sí, es que es la única que ha salido, Patricia. Sí. Entonces, bueno, podemos ver con estos pequeños ejemplos de que el tema siempre ha estado ahí y era lógico que en algún momento pues pegara el salto en el cine. Tendremos que investigar si los asesinatos se cometieron con luna llena. Esos son fantasías de Hollywood. El hombre lobo puede cambiar de forma cuando quiera, día o noche, cuando se lo proponga. Les llaman los 1000 formas. Tengo varios libros. ¿Qué hay sobre lo de matarles con balas de plata? Claro, con balas de plata. Es la única forma de deshacerse de esos malditos. Son peores que la peste. Vuelven a la vida si no se les mata así. Además, se regeneran. Les cortas un brazo, una pierna, nada. Parecen muertos, pero pasados 3 días, nuevos otra vez. ¿Usted cree en eso? ¿Me cree idiota? Es mi oficio. Quieren libros y yo se los vendo. Tengo sangre de pollo, embriones de perro, velas negras, veneno de lobos. Miren esto. Balas de plata. Un gracioso me las ha pedido. Es la manera de acabar con ellos. Claro. Bueno, yo creo, hasta echando un vistazo, buscando algo de información, ya creo que hay alguna versión en el cine mudo, en la época del cine mudo. Claro, es normal. Lo que tú dices, tiene un enorme atractivo y tarde o temprano tenía que plasmarse en pantalla. Bueno, a ver, la película que tú citas... No la he visto, No, he visto solamente una imagen solo. Es que es una película italiana que no se sabe exacta, está desaparecida como mucho, por desgracia, del cine mudo, pero no está claro si eso realmente hablaba de hombres lobo. Ah, amigo. Lo que pasa es que los fans pues se excitan solos y luego los historiadores tenemos que venir un poco a bajar el suflé. Y probablemente no sea una película sobre licántropos.
La que sí es la primera película de Licántropos, oficialmente hablando, y que se ha podido ver, es El lobo humano de 1935. Es una película de Universal que bueno, es la primera aparición de un hombre lobo mucho antes que el clásico de Lon Chaney Hijo de 1941. Que es una película muy interesante, que es una película que ya tiene algunos elementos como que luego se recuperarán en otras películas posteriormente, Sí. como el hecho de que el hombre lobo pues habita en el Tíbet, el tema de las flores, que ahora no recuerdo el nombre, perdonaréis, Ay, pero no recuerdo el nombre. yo tampoco me acuerdo. El El acónito, acónito, eso es. exactamente. Ese. Pues ya está ahí el tema de las flores. Y esto se recuperará curiosamente por Paul Naschy en sus películas de los años 70. Ujú. Porque él era un gran cinéfilo, las había visto todas. Y por ejemplo, La maldición de la bestia, que es una película que empieza en el Tíbet, hay un homenaje clarísimo, o un plagio, llámalo como tú quieras, de la película de 1935. Ajá. Guau. Bueno, pues a partir de ahí comienza la historia del hombre lobo en el cine. Y hemos disfrutado de un montón de películas y más que disfrutaremos porque esto es un no parar. Así que vamos con algunos títulos, si te parece, Sí. Antonio, porque seguro que eso, que coincidimos en más de uno. Tú antes has comentado la versión de 2010, protagonizada por Benicio del Toro, que oye, que yo Ujú. no sé por qué fue vapuleada esa peli, con lo bien que está. Yo creo que en alguna ocasión más lo hemos hablado. No sé por qué. La gente echaba pestes en las redes, digo, pero no sé qué quieren. Dicho A así. ver, a ver, la película de Joe Johnston, que es un director que tiene una gran querencia por el cine de los años 40, si repasas su filmografía, notas muchísimo esa afinidad personal sobre ese cine que evidentemente ya no se hace, ¿no? Incluso la propia ambientación de muchas de sus películas. Por ejemplo, a mí me pareció un acierto tremendo de Marvel que el primer Capitán América, que tiene lugar durante la Segunda Guerra Mundial, lo dirigiera él, Ujú. Ajá. ¿vale? También tiene una película muy divertida sobre un serial de los años 40 que es Rocketeer, que es una película Rocketeer. que pasó sin ¡Guau! pena ni Sí, gloria. sí, la vi hace. Buf, mogollón. Sí, sí. Bueno, no. Eh, He vuelto a verla no hace tanto. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que El Hombre Lobo es una película muy moderna, porque además tiene un guión muy interesante, aunque intuyo que lo debieron, digamos, pulir, de Andrew Kevin Walker, que es el guionista de Seven. Y, y él filma la película con medios modernos y con una perspectiva moderna, pero no deja de estar nunca lejos de ese cine de los años 40 de monstruos Universal que a él le gustaba. Creo que es una película que está muy bien hecha, creo que es una película muy inteligente, llena de cosas muy interesantes. La relación padre-hijo absolutamente insana es de premio, ahí se ve la mano del guionista. Y él sabe sacar mucho partido a todas las escenas, a todas las secuencias, y consigue un acercamiento a los monstruos clásicos que a mí me parece mucho más interesante que algunas películas que se hicieron en esa misma época, ¿no? ¿Por Ujú. qué le dieron palos? Bueno, pues porque yo supongo que había una serie de prejuicios o de animadversión ya hacia la propia idea de hacer una película de hombres lobo. Y porque, bueno, Joe Johnston es un director nada moderniqui, por así decirlo de una manera coloquial, ¿no? Es un hombre que sabe encuadrar, es un hombre que sabe montar, sabe cómo llenar el plano. O sea, hay planos constantemente en esa película que son pequeñas pinturas siniestras. Presta mucha atención a los detalles. El principio, cuando matan al hermano de Vinicio del Toro, aquel plano de la garra Sí, moviéndose mientras en el fondo del encuadre ves al pobre chico que está huyendo sí, infructuosamente. Aquellos momentos son de cine. sí, Eso es cine. sí. Y creo que hemos perdido un poquito el gusto por eso, Ujú, francamente. Pero ujú. bueno, aquí ya está saliendo el crítico No, no, bien, bien, bien. y creo que se la trató muy injustamente. Y hoy en día, pues como por ejemplo ocurrió con el Drácula de Badham en el 79, hoy es una película que está empezando a ser revalorizada por los fans. Yo recuerdo que era muy jovencito, muy jovencito,
y vi Drácula de John Badham en el cine y pensé, esto es un peliculón. La gente la puso a caer de un burro y hoy es una película de culto. Maravillosa. Hombre, es una película grandiosa. Para mí es grandiosa. Entonces un poco le está pasando esto a la película de Joe Johnston, que además ha ayudado la reedición con el montaje que él presentó a Universal, y que la película tiene otro aire. O sea, Pues por una vez estas versiones del director Sí. tienen sentido. Ajá. Pues no la he visto la versión del director, ahora que lo pienso. Me tendré que hacer de ella. Porque... Pues mira, yo me la compré. Mira, vamos a hacer un pequeño. Claro, es que estamos en mi Batcueva y aquí hay de todo. Claro. Yo la compré la versión norteamericana, Vale. que además tiene subtítulos en castellano, y hay algunas escenas que fueron eliminadas del montaje, pero que están incluidas como extras. Guay, guay. Que guay. algunas yo no entiendo por qué las quitaron, porque son brillantes. Las dos que hay son brillantes. Qué pena. Qué pena. Vale, Bueno, pues pero montaje del director, bueno, sí. aquí manda la industria, aquí Claro. manda el hecho de que, claro, si puedes hacer 4 pases, mejor que hacer 3. Claro. Lo Estas que son es, las cosas. sí, sí, sí. Tú Sí. lo has dicho. Es una pena. A veces, pues lo artístico tiene que doblegarse pues a otras necesidades. Aún así, bueno, pues afortunadamente tenemos luego esos montajes del director que podemos recuperar y que podemos disfrutar. Eso es supuesto. genial. Bueno, pues más títulos, porque, bueno, hemos hablado de la clásica, podemos decir, de la Universal, ¿no? La de los años 40, que es como un icono, podemos decir, un referente, es normal, ¿no? La saga de monstruos de la Universal, pues están ahí, pero hay otras muchas. El otro día ponías algo en Twitter y coincidíamos en varios títulos. Por ejemplo, me acuerdo que nombraste La maldición del hombre lobo, protagonizada por Oliver Reed. Sí. Y es una peli que no mucha gente conoce. O sea, a no ser que te guste mucho este tipo de cine, la gente en general, el público en general, conoce, o al menos tiene una referencia del clásico de la Universal, Sí. porque aunque no la haya visto nunca entera, pero sin embargo esta peli no ocurre lo mismo. Y a mí me parece también una peli muy interesante. A ver, La maldición del hombre lobo es una película que dirigió Terence Fisher, que es uno de los grandes entre los grandes, y es una película Hammer, y la filmó en su época de esplendor, cuando ya había hecho pues La maldición de Frankenstein, Drácula, La momia, etc. Es una película hermosísima porque hace una aproximación al mito del hombre lobo también muy, muy minuciosa, muy moderna, porque la licantropía aquí no es fruto de, podríamos decir, de la brujería o del demonio o de hechos sobrenaturales. O sea, aquí la licantropía es el fruto de la maldad humana, pura y dura. Hay referencias al Marqués de Sade, que son maravillosas. Hay referencias también al tema del cristianismo o el catolicismo enfrentado a lo que es realmente la maldad humana y que es incapaz de contrarrestarla. Y sobre todo es una historia de amor. Terence Fisher era un gran fan del cine de Frank Borzage, que como todos sabemos era un director norteamericano que hacía películas de amor, películas súper románticas. Y Terence Fisher siempre lo dijo, dice, a mí lo que me hubiese gustado hacer como director es una gran historia de amor. Y de alguna manera en algunas de sus películas lo hizo. Pero claro, dentro de un universo gótico, con monstruos, científicos locos y tal. Y probablemente esta es la más cercana a lo que él quería hacer. Porque Oliver Reed, que está fantástico, además con ese físico tan característico de él, ya es poderoso. Un lobo sin pelos, por Sí. así decirlo. Es un hombre que bueno, es el fruto de una violación. Es un niño que nace de alguna manera maldito en este sentido. Y lo que él desea y necesita, porque ha tenido una infancia dura y porque su juventud parece que tampoco es muy fina, lo que necesita es amor. Aunque suena chiste, ¿no? Él necesita ser amado y necesita amar. Y él encuentra una mujer que lo ama sinceramente. Y cuando está con esa mujer, hay una noche que la pasa con ella, pero no en el sentido sexual, sino él tiene una crisis de licántropo y ella con su cariño, con sus caricias,
hace que esa transformación no se produzca. ¿eh? Esa es la historia de amor que hay ahí encriptada. Es decir, la bestia puede ser controlada, puede ser dominada, si existe ese sentimiento que todo el mundo habla, pero que muchas veces pocos practicamos, que es el amor, que es la entrega a una persona. Y es una película preciosa en ese sentido. Y en el momento en que él, evidentemente, pues se siente agredido o se siente violentado o está en una situación que es tremendamente incómoda, el monstruo sale. La bestia sale. La bestia es una especie de protesta violenta contra la fealdad del mundo. Y además tiene detalles maravillosos, porque el hombre lobo es un hombre lobo albino. Por primera vez y única en la historia del cine, el hombre lobo tiene el pelo claro. Ya es verdad. Así como, llama la atención. Así como rubio. Sí. Y es cierto de que incluso la vestimenta, con esos pantalones negros, esas botas de montar negras, la camisa blanca abierta que se ve todo el pecho lobo, nunca mejor dicho, recuerda mucho, porque además es que Fisher era muy fan de la película, a Jean Marais en La Bella y la Bestia. Incluso yo he visto fotografías de los dos personajes comparadas y es que son calcados. Porque Fisher también era un cineasta cinéfilo, por así decirlo, y sabía quiénes eran sus mayores. Y la película está llena de momentos preciosos, es una película durísima en algunos fragmentos también. Rozó la censura británica porque el malvado que provoca de alguna manera el nacimiento de León es un marqués, es un marquesadiano, que además está delante del espejo quitándose como una especie de pieles purulentas en la cara porque ¡Ay, sí! Sí, es verdad. Tiene sí, sífilis. Ya me acuerdo de esa escena, sí. No, es que es una película que tiene su cosa. Además, si mal no recuerdo, sucede en España, ¿no? Porque comienza la película España, no sé qué, siglo España, no sé cuánto. Es España. Salimos un poco de Inglaterra, como sucede en tantas ocasiones que se desarrollan pelis de licántropos en Inglaterra cuando en Inglaterra no hay lobos, pero bueno. Pues... Cosas del cine. No, ahora no hay lobos, ahora. A ver, aquí hay el sentido de la oportunidad de las películas de serie B. Hammer iba a filmar una película sobre la Inquisición española. Ah, pues date. Y construyó una serie de decorados de inspiración española, ¿no? Del siglo XVIII. Pero ¿qué pasó? Presentaron el guión al British Board Censors y dijeron que como que no, que eso no iba a pasar. Nadie va a esperar a la Inquisición española, parafraseando los Monty Python. Dijeron que, como si eso, que mejor dejarlo. Entonces ellos dijeron, bueno, nos hemos gastado un montón de libras en estos decorados, ¿qué vamos a hacer? Bueno, una historia de hombres lobo. ¿Y dónde la situamos? En España. Pues porque genial. además en España hay muchos lobos. Y hombres lobo también. Claro. Oye, pues fenomenal. Oye, hay que amortizar el trabajo de la gente y mira tú. Yo creo que la película no es muy conocida porque aquí en España no se estrenó. La censura española dijo que nada de hombres lobo españoles. Y luego es una película que fue un fracaso de taquilla y no tuvo una gran distribución. Es cierto que en los últimos años, gracias otra vez al DVD, pues se ha recuperado y es una película que se ha puesto en valor cuando precisamente también la figura de Terence Fisher pues está siendo objeto de una recuperación desde hace ya pues como unos 15 años, bastante masiva, ¿no? Y esta es una de sus grandes películas y en consecuencia es una de las grandes películas sobre licantropía de la historia del cine. Hay que verla. Sí, la verdad es que ya es que puedas disfrutarlo o no, pero yo personalmente la he visto varias veces y es una película que me parece muy, muy interesante. Qué grande la Hammer, qué buenos momentos. Mira, guardo yo como oro en paño una trilogía de revistas de Dirigido por que se publicaron hace, pues igual, no te voy a decir 20 años, pero casi. No, tantos no. No, tanto sí, no, pero... Y sí, una trilogía, 3 especiales que se sacaron de... Pues... No sé yo si tú escribías algún artículo. Es lo que te iba a decir, ¿no? Es lo que te iba a decir. Ese dossier lo coordinamos mi jefe y amigo José María Latorre y yo. Y yo escribí un poquito. Sí. Si te fijas, ya verás. Sí. Pues como oro en paño, las tengo guardadas porque... Sí, es un dossier que con el paso del tiempo me he dado cuenta que la gente lo aprecia muchísimo.
Sí, yo he recurrido a él para sacar información, para hacer programas, para mis apuntes, así Pues que... cuando tengas un momento, ya solo por curiosidad, te miras y Sí. verás, ostras, mira con Antonio ahí haciendo ¿Eh? horas y haciendo folios. Fenomenal, cosa que se agradece para los aficionados, pues es genial. Em, Más títulos. Yo he descubierto hace poco la de... bueno, yo te voy dando títulos, pero tú danos también, cuando te apetezca. He descubierto hace poco la de Wolfen. Sí, de Michael Waldley, Lobos Humanos. Lobos Humanos, ¿no? Con Albert Finney como Sí. protagonista. Oye, que me ha gustado mucho, que yo no la había visto. Y me ha gustado ese puntito, sobre todo el comienzo, hay los indios en lo alto de aquel puente. Claro. ¡Guau! Los nativos norteamericanos, ¿no? La relación, tú apuntabas antes, la Sí. relación que tienen con la figura del lobo. Y cómo el personaje de Albert Finney y ese detective, ese inspector, ahora no recuerdo la categoría, si era inspector, era detective, Ujú. pero cómo él se va introduciendo en ese mundo, el típico neoyorquino, bah, que está de vuelta de todo, ¿no? Sí, sí. Y cómo esas leyendas lobunas le van envolviendo. Me ha parecido una película muy interesante. Wolfen se estrenó en los 80, a primeros de los 80, que fue una época bastante productiva para los hombres lobo, pero fue eclipsada absolutamente por dos películas que hay que ver y que te llevarías una sorpresa si vieras que hay mucha gente joven que no las conoce. Muchos alumnos míos a veces cuando se las comentas dicen, pues yo no he visto esto, que son Aullidos de Joe Dante Sí, y Un hombre lobo americano en no Londres me lo puedo creer. De John Landis. Sí, pues vete creyéndotelo, vete creyéndotelo. Entonces, cuando ellos hablan, esto surgió una vez en una charla, en una clase que hablábamos del cine de los 80 a raíz de Stranger Things. Ujú. Y cuando yo mencioné estas dos películas, que para mí, pues evidentemente son clásicos del cine fantástico de los 80, se quedaron a cuadros. ¿Y esto qué es? Entonces yo les recomendé ver cualquiera de las dos y claro, se quedaron realmente sorprendidos por el tratamiento del tema, por los efectos especiales físicos, Ujú. que no digitales, que cambia muchísimo. Porque hombre, a ver, teníamos a dos técnicos de primera orden. Uno era Rob Bottin en Aullidos y el otro era Rick Baker en El hombre lobo americano en Londres. Y Wolfen se estrenó en aquel momento. Pero claro, Wolfen es una película hecha por un director, Michael Waldley, que viene de la contracultura, que ya había hecho películas sobre hippies, y está haciendo una película pues también muy hippie, en cierta manera, al hablar pues de cómo la sociedad moderna ha tapado, ha oprimido, ha borrado las creencias antiguas que siguen ahí, que son reales. A mí me parece fascinante de la película, por ejemplo, cómo muestran el Bronx en Sí. los años 80, que era un barrio que estaba arrasado, porque la propia gente quemaba las casas, los edificios para cobrar el seguro e irse. Y aquel paisaje apocalíptico es maravilloso. Y en medio, pues están los licántropos, que Ujú. sobreviven a todo y a todos. No son lobos corrientes, son lobos humanos. Durante 20.000 años, Wilson, 10 veces su maldita era cristiana. Los indios y los lobos, las grandes tribus cazadoras vivieron juntos. La naturaleza estaba equilibrada. Luego vino la matanza. Los más listos fueron a ocultarse a las nuevas selvas, sus ciudades, a las grandes zonas de suburbios, el cementerio de su asquerosa especie. Los grandes cazadores se convirtieron en carroñeros. Su basura, sus hombres abandonados, se convirtieron en alimento para ellos. No son más que animales. ¿Estás seguro? Pueden ser dioses. Bueno, entonces Wolfen ha quedado como una rareza, como una película también de culto. Hay muchas de estas películas que han triunfado después de su estreno, cuando han encontrado de alguna forma pues una audiencia que llegue a ellas, ¿no? Ujú. Y además es una película muy indigenista, muy ecologista también en cierta forma. Bueno, quizá no era el momento los primeros 80 que necesitábamos o exigíamos los espectadores, yo era uno de ellos, pues otro tipo de cine.
He de decirte que, bueno, yo con las sucesivas revisiones de esta película, por motivos a veces de trabajo, ha ganado muchísimo. Ha ganado muchísimo. A mí me... Y claro, y yo he citado pues las dos grandes películas de Hombres Lobo. Claro, o sea, carne de videoclub. A ti te pilló con una edad, a mí un poquito más pequeña. Yo tuve que esperar un poco más para verlas, pero eran de videoclub total. Sí, no, a ver, tanto Aullidos como El Hombre Lobo Americano en Londres son películas que rompieron, pues bueno, con muchos clichés del género. eh, digamos que convirtieron la transformación en uno de los ejes dramáticos, estéticos de las películas. Creo que ese es uno de los grandes atractivos que atrae al público en general hacia la figura del hombre lobo. El a ver cómo cambia. A ver cómo cambia. Lo que ocurre es que en esas películas había más cosas, había muchísimas más cosas. Yo, por ejemplo, esa mezcla de terror, humor que hay en un hombre lobo americano en Londres, creo que está muy conseguida. Y es muy difícil hacer una película terrorífica y humorística a la vez. Casi siempre están abocadas al fracaso. Aquí yo creo que John Landis acertó plenamente, porque hay momentos muy inquietantes, pero a la vez hay un sentido del humor macabro, negro, muy, 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 muy suyo. Cuando Landis era un buen director. Y a mí sobre todo me gusta Aullidos en el sentido de que es una película muy negra. Ya empieza en aquel sex shop extraño, sucio, en donde el hombre lobo, que es un psicópata, todo el mundo lo identifica con un psicópata. Claro, hoy en día nadie se creería un hombre lobo porque todo el mundo pensaría que es un psicópata. Claro. Al revés de lo que pasaba en la antigüedad, ¿no? Y tiene el encuentro allí con Dee Wallace mientras está viendo una película porno, la comunidad de lobos, que el psicólogo Josh Wagner, que además es el nombre del director de la clásica de 1941, intenta domesticar, ¿no? Hay un momento en que uno de los personajes dice: no se puede domesticar lo que es salvaje. Claro. Que aquí también hay mucha guasa por el hecho que de la psicología intenta someter a terapia a los hombres lobo, pero llevarlos por el carril, a ver, por aquí. Exactamente, y es terrible, o sea, hay un fracaso estrepitoso, ellos lo que quieren es matar, quieren comerse a la gente, y sobre todo hay un elemento que se introduce en esa película muy interesante, que es el tema del erotismo. Sí. Porque el erotismo siempre había sido patrimonio de los vampiros. El vampiro es el monstruo erótico por excelencia, ¿no? Y algunos elementos a veces en la momia, de necrofilia, pero aquí digamos que los hombres lobo lo que quieren es también pues pasárselo bien horizontalmente, ¿no? Y es algo que llamó muchísimo la atención, porque bueno, también cierta sexualidad desbocada siempre ha sido asociada a lo animal, a lo salvaje. A lo desinhibido. Exactamente. Lo que uno suelta, lo que se suelta, Sí. A lo que da rienda suelta, nunca mejor dicho. Nunca ¿no? mejor dicho. Que siempre se ha intentado de alguna manera, o a veces en épocas, a través de la historia, según qué culturas, ¿no? De constreñir, ¿no? Meterlo ahí bajo... No, evidentemente el sexo ha sido una de las armas, o sea, uno de los elementos de la vida humana que el sistema, empezando ya por la religión, ha querido siempre reprimir, Eso, ocultar. Encorsetar. Exactamente, porque es una expresión de esa posiblemente animalidad o naturalidad, lo que decía el Marqués de Sade antes que me lo mencionábamos, el hombre y la mujer naturales. Claro. Y entonces se ha intentado, ¿no? Y hemos llegado a un punto, en los años 80, que nos hemos olvidado de los 70, donde hay algo que nos toca muy de cerca, que es el nacimiento y popularidad de Valdemar Daninsky, el hombre lobo que creó Paul Nash y Jacinto Molina, que es un hombre lobo muy de cómic a veces, es un hombre lobo muy deudor también de la estética universal. Es un hombre lobo también muy español, porque es muy bizarro, muy salvaje, muy, muy grotesco a veces, y a veces lo es en un sentido positivo y a veces en un sentido negativo, ¿no? Y curiosamente es un personaje que en el extranjero tuvo muchísimo éxito. Es verdad.
De hecho, las mejores ediciones en Blu-ray y DVD de las películas de terror españolas son siempre extranjeras. Eh, Dejando aparte pues épocas recientes que se han hecho algunas remasterizaciones muy interesantes, ¿no? Y es curioso porque antes hablábamos del hombre del bosque del lobo, de ese hombre lobo español, y hablábamos también de la película de Terence Fisher, que los ingleses dijeron, pues ala, lo hacemos en España Vete para España, sí. y que la censura española dijo, esto no lo vamos a estrenar porque aquí no hay hombres lobo. Jacinto Molina, Paul Naschy, contaba que originalmente su hombre lobo era asturiano. Ujú. Y él presentó un guión con un hombre lobo asturiano. Y la censura le dijo, vale, el guión bien, pero tenemos un problema grave, que es que en España no hay hombres lobo. Se quedó de piedra. Dijo, pero ¿qué me estás diciendo? Dice, no. Dice, si le cambias la nacionalidad, te dejamos hacer la peli. Estamos hablando de la noche de Valpurgis. Ajá. Y entonces, pues claro, el bueno de Naschy, pues cogió, cambió y se inventó el nombre de Valdemar Daniski. No, perdona, no fue la noche de Valpurgis, fue en la marca del hombre lobo ya. Y que es del año 68. Y ahí nació Valdemar Daniski, por una exigencia Sí, de sí. de la censura. Que tenía que sonar extranjero. No, español, nada. Nada de, pues eso. Hombre, no, a ver, José García. no No. puede ser José García. De hecho, en esta situación se encontró años después, otra vez, Amando de Osorio, que sus templarios eran españoles, porque él Sí. se inspiraba en las historias de Gustavo Adolfo Bécquer. Y le dijeron, no, tiene que ser de fuera. Y entonces, como era una coproducción con Portugal, dijo, pues mira, los hago portugueses y no pasa nada. Qué cosa, ¿verdad? No sé. Qué. Bueno, la mentalidad del Mm. régimen, la mentalidad de Sí, la sí. Claro, época. hay que situarlo todo en el contexto en que se produjeron esas películas y bueno, ahora lo que nos choca ahora, pues de antes, bueno, pues funcionaba así, ¿qué le vamos a hacer? Sí, pero bueno, lo que queda para la historia del cine y para la historia del cine español es el hecho de que este personaje, el de Valdemar Daniski, tuvo un éxito tremendo. Se Sí. hicieron muchísimas películas. Algunas de ellas más divertidas, otras peores, pero que bueno, marcaron un hito dentro de la historia del personaje, ¿no? Un personaje que después de los 80, de su momento de esplendor, pues tenemos que esperar a los 2000, en donde aparece, pues eso, en la película de Joe Johnston, aparece en la película Van Helsing también, un hombre lobo, varios Bueno, hombres lobo, sí, sí, sí. digitalizados. Y últimamente parece que hay un renovado interés en el personaje, porque eh, yo no sé si tú las has visto, pero yo sí que las he visto, pues soy un vicioso del tema. Y una en el cine y otra en plataformas, ¿no? En el cine hemos podido ver The Wolfman, de Leigh Whannell, que es una versión del hombre lobo La muy... de Jack Nicholson. No, esa fue en No. los 90, esa fue la única, Ah, es que esa digamos, no la he versión... visto, fíjate. La de Jack Nicholson no la he visto. Pues es muy interesante porque, Ah, mira, el otro día que estaba de viaje por motivos de trabajo, la vi en el hotel, que estaba aburrido, y dije, hombre, pues esa película ha aguantado bien. No, te estoy hablando de una película de hace poco, de este mismo año, de 2025, ahí que va. es la historia de un matrimonio con su hija que se pierden en un bosque y pasan cosas. Cuando él va Sí, que a sí, como. casa, Claro, la he visto en el a cine, casa por del padre. Dios. Claro que Sí, la has visto sí, en el sí. cine. Me gustó mucho. A mí me gustó. Es una película muy curiosa. Ujú, O sea, a mí no me acabó de mm. entusiasmar, pero entiendo que el planteamiento es bastante llamativo. Y hace poco, en una plataforma, no vamos a decir el nombre para no hacer publicidad encubierta, he visto una que se llama Werewolf, el despertar de la bestia, que parte de una premisa argumental loquísima, y es que un día, por razones que la ciencia desconoce y que está intentando investigar, hay una noche de luna llena en una parte del hemisferio del planeta y la gente, cierta gente, no todo el mundo, se transforma en hombre lobo. Ujú. Y es una especie de la purga, pero en vez Sí. de locos que los dejan matar a personal,
son personas que se van a transformar en lobos. Vale, la tengo marcada en la lista para ver. Es loquísima. Te coges el cubo de palomitas Vale. y adelante. Y a disfrutarla, así, tal cual. Claro O sea, que es sí. para lo que es. Y cuando y haces bien de recordármelo, porque claro, uno tiene tantos títulos en la cabeza, pero la película de Mike Nichols, Lobo, que sale Jack Nicholson, sale Michelle Pfeiffer y James Spader, es una película muy interesante que también habla de esa animalidad que tenemos todos reprimida y que sale en un momento dado. Pero además lo encuadra dentro del mundo de los yuppies, del mundo editorial. Y habla de cómo realmente pues, el mundo del trabajo, el mundo de ciertos trabajos y a ciertos niveles directivos, se convierte en una pelea de lobos, literalmente. Es una película muy, muy curiosa. Pues la tengo que descubrir porque siempre, perdona, Antonio, es el típico título, ¿no te pasa a ti? Bueno, a ti no te puede pasar porque por el curro, No, me pasa. Que la ves y dices, ay, voy a verla, pum, y tu atención se va a otra y al final esa la vas dejando y parece que te está constantemente llamándote, pero no sé por qué la esquivo, así que me la tengo que ver. Mira, el otro día a un amigo, precisamente por redes sociales, le hice una confesión que todo el mundo cuando la hago dicen, pero ¿cómo puede ser? Yo no he visto jamás Avatar. Fíjate. Y eso que tú dices, en realidad yo creo que la estoy evitando. Y no sé por qué. Y no sabes eso, y no sabes por qué. Dices, bueno, pero a ver, si no la he visto, pues no puedo opinar. Tampoco tú lees la sinopsis y dices, bueno, pues la sinopsis está correcta, está bien, ¿por qué no? Pues porque patata. Bueno, porque en esos momentos tú tendrás algún otro interés que te tira más y claro. Ya está. Claro, pero sí, no, vamos, que tendré que verla. Y esta otra que dices de la noche loca de las bestias peludas que salen por ahí en esa noche de luna llena, la tengo curiosamente en esa plataforma, en la lista, para ver, marcadita ahí para verla. Y bueno, para destacar dos rarezas. Venga. Hay una película mexicana que es pseudo-licantrópica, pero es muy divertida, que se llama La horripilante bestia peluda. Y es de terror de verdad, va en serio, el título es tremendo. Es genial, me encanta. Pero la película va en serio. Y hay una transformación por culpa de un trasplante. Vaya por Dios. Y posteriormente hay una película italiana del año 76 que la protagonista es una mujer lobo. Y es una rareza porque hay pocas mujeres lobo. Eso es verdad, sí. Hay pocas mujeres lobo y la película se tituló aquí Aullidos de terror. Vale, me la apunto también. Y el director es Rino de Silvestri y es una rareza que vale la pena. Y bueno, también hay una tontería de película setentera muy divertida que se llama Un hombre lobo en Washington, que hay un alto cargo de la administración americana que se transforma en hombre lobo y va cometiendo sus desmanes por el Capitolio y la Casa Blanca y es una locura absoluta. Bueno, pues son de esas películas divertidas, ¿no? Que parten de una premisa un poco delirante, pero que si te hacen pasar un buen rato. También yo entiendo que a veces la gente va al cine o en casa a ver este tipo de películas quizá con ciertos parámetros ya establecidos, con ciertas cosas ya ahí por delante que quizá le impiden ver un poco más allá. Pero esto es extrapolable a cualquier tipo de película, ¿no? A veces uno va con... Y a medida que nos hacemos mayores, quizá más, ya lo tenemos todo como más organizado, más... Y vas a ver algo y te choca y dices, bueno, en ese momento yo creo que hay que pensar a veces, bueno, espera, suelta eso, lo que tienes ahí fijado, suelta la chincheta y procura ir un poco más allá. A ver, ¿qué te parece, no? Rompe un poco los estereotipos, y ve un poquito más allá. Y a veces hay que también saber disfrutar de ese momento y tampoco tienes por qué estar buscando la obra maestra. También puedes disfrutar de una peli que sea un poco cutrilla, pero dices, mira, pues he pasado un buen rato. Es que creo que con el paso del tiempo, y esto lo noto mucho
ya no solamente como espectador mondo y lirondo, sino también como profesional de la cosa, creo que hemos perdido un poco la capacidad de divertirnos con el cine. Nos han presionado tanto de que el cine es un arte, de que el cine tiene que decir cosas importantes, de que el cine nos tiene que hacer reflexionar, que hemos perdido de vista que el cine, ante todo, siempre ha sido un espectáculo popular, ha sido el espectáculo del pueblo, Sí, señor. que los grandes directores de la historia del cine, te voy a poner un ejemplo, te voy a poner John Ford, o te voy a poner Douglas Sirk, o te voy a poner Howard Hawks. Primero estaba el público, el espectáculo, la diversión, y luego venía la cultura, porque lo hacían de manera natural, o sea, nada era forzado, ¿no? Y creo que hemos perdido esa capacidad de diversión, o sea, de vez en cuando nos apetece pues comer en un buen restaurante, un buen plato, y otras veces, pues a veces nos comemos, yo qué sé, un McDonald's. Pues claro, ponerte gocho a patatas fritas de esas, de la Por freidora y venga. por ejemplo, o comerte unos morros y una cerveza. Quiero decir que hay que disfrutar también de las cosas sencillas, incluso si quieres un poquito groseras, que hacen que todo sea divertido. Y después hay el tema de que todo el mundo quiere obras maestras. Las obras maestras parece que se fabriquen como churros. Y la obra maestra de cualquier tipo de cine, ya sea cine intelectual, sea cine de género, es un milagro. Claro, cuesta No mucho. pasa cada día. Y solamente unos pocos, elegidos y elegidas, pueden hacerlo. Entonces, si no entendemos esto, si nos dejamos llevar por esas doctrinas que vienen ya de la universidad y algunas revistas de cine especializadas remachan y recalcan, si no nos libramos de esto, las películas importantes van a pasar por delante de nuestras narices sin enterarnos. Claro. Porque yo a veces me pregunto, ciertas películas que ahora todo el mundo, oh, qué maravilla, dentro de 10, 15 años, ¿quién se acordará? Ya. Yo recuerdo directores y películas que iban a cambiar el cine, directores que nos iban a descubrir el cine, y nadie se acuerda ahora. Es verdad, sí. Sí, pasa como en tantos ámbitos, ¿no? En el deporte, mismamente, yo no soy futbolera, pero ves, ¿no? Que, esta estrella que ha venido a este equipo, que tal, que es la nueva promesa, y luego resulta... Y bueno, y con actores también, que parece, y luego, pum, se apagan y... Ya está. Mira, yo te pongo un ejemplo muy divertido, porque claro, la veteranía es lo que tiene. Que tienes o adquieres una cierta sabiduría, no mucha, pero yo recuerdo a primeros de los años 80, en el 82, en el Festival de Cannes, premiaron con una Palma de Oro una película que se llamaba Yol, El Camino, que era turca, que su director era Yilmaz Güney, que además fue portada de dirigido de la época, y cuyo mérito para ganar la Palma de Oro es que dirigió la película desde la cárcel. Porque era un disidente político y él hizo su película desde la cárcel. Él le pasaba las notas a su ayudante de dirección y él dirigía porque estaba libre. Bueno, pues ganó por eso. ¿Quién se acuerda de este señor y de esta película? Bueno, yo no sabía de su existencia, sinceramente. Vale. Entonces, ese mismo año se estrena una película americana con mucho dinero y hecha por un director que solo tenía un par de películas interesantes, que se llamaba Blade Runner. La película fue destrozada, exceptuando algunos críticos que dijeron, hombre, esto es una obra importante, ¿no? Y yo recuerdo ser, pues eso, un preadolescente, ir a verla y decir, ¿qué he visto? Salir a cuadros. Bueno, la historia ha puesto a cada uno en su sitio. Claro. Entonces, esto nos está pasando ahora. Y por ejemplo, pues cuando te acercas a un personaje como el Hombre Lobo y sus películas, pues hay de todo. Hay grandes películas dentro de su género y hay películas que, bueno, pues son muy discutibles, ¿no? Por así decirlo, por ser generoso. Pero todas te aportan alguna cosa. Yo siempre he pensado que dentro incluso de una película mala, de la peor película que puedas imaginar, siempre hay un par de planos buenos que te enseñan. Eso está bien, eso está bien. Pues después de estas reflexiones cinematográficas ya en general, que nos gusta también hacer aquí, porque nos encanta el cine, aquí hablamos de cierto tipo de cine, ¿no? Estamos en Proyecto Terror, pero nos gusta todo tipo de cine, sea de lo que sea, porque nos gusta devorarlo. Y para ir terminando, Antonio, a ver, algunos títulos más. Yo, por ejemplo, tengo que
remarcar esta. Hombre, por En supuesto. compañía de lobos, que es una de mis favoritas, basada en la obra de Angela Carter, Angela Carter o Angela Carter, La compañía de los lobos y algún que otro relato más, ¿no? Basado a su vez, bueno, pues en el cuento de Caperucita Roja. Y es que tiene un trasfondo que me encanta, porque llevado al cine, según mi opinión, de espectadora, creo que muestra la magia, te muestra también la crudeza de los cuentos de hadas, no edulcorados, sino un poco más oscuros, como fueron en sus orígenes. Exactamente. Y tiene una belleza visual y es que, ya te digo, es una de mis favoritas por la propuesta tanto visual como narrativa, y digo narrativa de las voces que te van narrando la película, que a mí, como también a su vez narradora oral o cuentacuentos, Sí. pues me apasiona. Y es tal la devoción que tengo a esta película que yo creo que algún día tengo que hacer alguna especie de adaptación para contar esta historia a los peques, adaptándola lógicamente pues a mentes más jóvenes, ¿no? A peques Claro. o preadolescentes, porque creo que es una peli que sí que se puede disfrutar ya un chaval de 12, 13, 14 años, yo creo que es una buena peli. En compañía de lobos, como tú bien has dicho, porque tú conoces perfectamente el tema, lo que hace es remitirse a los cuentos de hadas en su origen, o sea, es decir, no pasados por la trituradora Disney. Los cuentos de hadas son terribles, son perturbadores, son inquietantes, tratan temas realmente duros desde un punto de vista simbólico. O sea, a Carl Jung, el célebre psicólogo suizo, le encantaban porque realmente eran el culmen de lo simbólico. Pues hablemos de lobos, o de, ya no directamente de hombres lobos, sino de lobos. Caperucita Roja. Es un cuento que está lleno de una simbología tremenda, referente a muchos temas. Entonces, la película de Neil Jordan lo que tiene es la gran sabiduría del que sabe hacer cine. Es decir, él sabe que un guión es importante, un buen argumento es importante, tiene a Angela Carter detrás, lo cual es una garantía ya de todo, pero lo importante son las imágenes. La imagen es el discurso del cine, no lo que dice un personaje. Entonces, a partir de ahí, tiene la capacidad de evocar todo ese mundo de cuentos que también lo reconecta con el mito del licántropo cinematográfico, porque al final no deja de ser otro cuento, un cuento para adultos. Entonces, es una de las grandes películas de licántropos. Érase una vez un pueblo donde todos dormían, y una loba subió del mundo de abajo al mundo de arriba. No quería hacer daño a nadie, pero alguien sí le quiso hacer daño a ella. Así que huyó, corriendo, y huyó, y siguió huyendo. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Esto es tierra sagrada. Pobre hija mía. ¿De quién eres obra? ¿De Dios o del diablo? ¿Y a mí qué me importa de quién seas obra? Pobre criatura sin habla. No temas, no temas, no temas. No. Con el tiempo se te curará. Y ya que hablamos de películas y cuentos, otra película podríamos decir, de licántropos, aunque no lo parezca,
es La Bella y la Bestia de Jean Cocteau. Porque ahí realmente también te está hablando de otros aspectos de la licantropía. El príncipe monstruoso es un hombre lobo. La bestia es una especie de hombre lobo. Eso cuando vemos las imágenes de la película está clarísimo, ¿no? Y la relación que tiene con la chica que intenta seducirla y que la chica se siente atraída por la parte animal del monstruo. O sea, ella le repugna por una parte, pero por otro lado no puede dejar de sentirse atraída. Esa dualidad, también, sí. Exactamente, es que ella también tiene esa parte de loba, entre comillas, que no quiere o no puede reconocer. Claro. Y lo reconoce en él, ¿no? Por esa atracción que siente. Exactamente. Hacia él Ella proyecta también sus propias fantasías sexuales, aunque Cocteau es muy, muy poético, pero el surrealismo de la película está lleno de elementos de este tipo, ¿no? Y esa, aunque no suele contarse como películas de hombres lobo, para mí lo es, pero desde otra perspectiva totalmente diferente. El tema es la animalidad, la expresión de esa parte oscura que tenemos todos, pero en forma de animal, no de otra manera. Y yo creo que con todas estas películas los espectadores o los oyentes o nuestros seguidores podrían hacerse una idea muy, muy precisa de lo que es el género. Y además hay que decir que hay proyectos y se están filmando más películas de hombres lobo. Quiero decir que ese personaje sigue en el inconsciente colectivo ahí dando vueltas. Dando guerra, genial. Pues por muchos años. Yo es que estoy yo ya me he ido. Estoy ya en esos mundos de bestialidad, oníricos, magia, cuentos. En fin, la verdad es que es un personaje súper atractivo, que tiene efectivamente la capacidad de atraer, como digo yo, como un accidente de tráfico, ¿no? Cuando pasamos desgraciadamente al lado de uno y no quieres mirar, pero al final te giras, ¿no? Acabas mirando, claro. Claro, o el abismo, que te asomas al precipicio, ves el abismo y te sientes atraída, ¿no? Pues con este personaje, al igual que otros en el ámbito cinematográfico, que bueno, han salido de las páginas de un libro, de la mitología, de lo popular, del folclore, y han llegado a la gran pantalla, pues es enormemente atractivo y seductor. Bueno, pues tú bien lo has apuntado. Hemos dado unos cuantos títulos, seguro que se quedan muchísimos más, claro, esto es la historia interminable, pero yo creo que son buenos ejemplos para que la gente, pues que lo conoce, lo revisione, quizá hemos dado alguna idea, gente que igual no se ha acercado a algunos títulos, bueno, a mí me ha pasado, que ya con unos cuantos que me he apuntado, y que lo demás, bueno, pues eso, que está en manos, en los oídos, en los ojos, en los sentidos de nuestros amigos que están ahí al otro lado, que disfruten, se dejen seducir, esta vez que cambien el vampiro, pues que se dejen envolver por las garras peludas del hombre lobo y nada, que se dejen caer en la tentación. Sí, yo creo que muchas de estas películas, que ya te digo, curiosamente algunas no son conocidas, aunque para nosotros son canónicas, sorprenderán muchísimo. Porque, bueno, hay otra sensibilidad, hay otro sentir del cine y otra visión del hombre, ¿no? A través de los mitos, que eso nos explica a veces muchísimo mejor que algunas películas sociales o políticas. Es la profundidad, donde nadie quiere ir. Estoy de acuerdo contigo. Pues Antonio, como siempre, un placer charlar contigo y sobre todo escucharte. Y bueno, ya nos irás comentando acerca de las novedades de esos próximos proyectos literarios tuyos y seguiremos hablando, eso por supuestísimo. Eso por supuesto. Pues muchas gracias por invitarme, siempre un placer venir aquí a estar con vosotros. Y nada, hasta la próxima, esperemos que no pase tanto tiempo. Eso. Perfecto, tomo buena nota. Un abrazo enorme, Antonio. Igualmente, Patricia, chao. Y a todos vosotros, queridos, también muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí cerramos la sesión, apagamos las velas, echamos las cortinas, pero os emplazamos ya para la próxima cita. La tenéis aquí, en la cripta de Proyecto Terror. Mientras tanto, que las amables sombras os acompañen. Oh
I will tease you all the same.